palabra de Dios en el libro de Revelación o Apocalipsis 22, versículo 6 al 7, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Oramos. Señor, gracias te damos por la bendición de este libro de profecía, toda tu palabra en general. Estamos agradecidos. Y gracias, Señor, por esa bienaventuranza que hay para los que la oyen, para los que la leen y para los que la guardan, para los que la ponen por obra. Yo te pido, Señor, que tu palabra haga efecto en el corazón y en la mente de cada uno. Hay algunas cosas quizás difíciles de retener, pero que nos des la sabiduría y la inteligencia para poder captar estos principios, para poderlos atesorar, Señor, y poder caminar conforme a tu escritura, que sea de salvación para aquel que aún no te conoce. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Las bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis es el tema de hoy. Sabe que aquí dice Juan, es el que escribe, recibido la palabra directamente de un ángel. Es un ángel el que miramos que en el capítulo 1, como miramos la semana pasada, Dios envió. Dios le dio la profecía a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios verdadero, envía a su ángel para que le dé la palabra a Juan. Y Juan en turno tiene que dársela a las 7 iglesias de Asia Menor. Y entonces Juan tiene que escribirlo. Pero este ángel que ha estado con Juan a través de toda esta profecía, y también Jesús, que se aparece de vez en cuando para hablarle directamente, le dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es 100% verdad, lo que te estoy diciendo. Y no todas las veces la Biblia nos dice eso. La Biblia se escribió y eso debemos de recibirlo porque es palabra de Dios. Y como Dios no miente, lo que está allí es verdadero. En una ocasión dice Dios: yo juré por mí mismo, porque no hay otro más alto por quien jurar. Hay veces que la gente dice: yo te juro por mi madrecita, ¿verdad? Porque es más alta que él. Y la Biblia dice: no juren, porque cuando juran no hay necesidad, porque quiere decir que siempre miento, pero esta vez sí te lo prometo, te lo juro que no estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces dice el Señor: no, que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero cuando Dios ha tenido que jurar para decirles esto es 100%, Él ha jurado por sí mismo. Y acá nos dice estas palabras son fieles y verdaderas, o sea que reitera. Esto no es algo simbólico, no es algo espiritual, esto es algo real. Y claro que es espiritual y claro que hay símbolos acá, pero esto es verdadero. Entonces nos dice la primer bienaventuranza: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, lo que me llama la atención de este versículo, después voy a regresar a él, pero aquí voy a hacer un desvío, o voy a poner un gran paréntesis para después regresar a las bienaventuranzas, es la palabra profecía. Porque todos entendemos que Apocalipsis es una profecía. Nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal, MI, Movimiento Internacional, al igual que las demás iglesias pentecostales, y no solamente las iglesias pentecostales, pero las iglesias bautistas y otras más, toman el libro de Apocalipsis como una profecía acerca del futuro. Casi la mayoría de las iglesias fundamentalistas, como las nuestras y otros concilios, tomamos esto que esto es para el futuro. Pero quiero decirles de que no todas las iglesias, y aún dentro de la misma iglesia puede haber gente que lo interprete de otra manera. Y por eso quiero explicarles que hay 4 maneras de interpretar el libro de Apocalipsis. Yo ya les dije a la cual nosotros nos suscribimos, y ya van a ver por qué nosotros creemos que eso es lo más correcto y apropiado para mirar este libro.
las primeras, y ya casi ni se menciona, yo la escuché hace, ¿qué será? En el 2003 por ahí yo escuché por primera vez de esta y me asusté porque jamás en mi vida yo había escuchado acerca del preterismo. Entonces hay una manera de interpretar Apocalipsis que se llama preterista. La palabra pretérito, yo creo que la mayoría acá que ha estudiado en Latinoamérica o que estudió español aquí en Estados Unidos, sabrá que está hablando del pasado. Y está el pasado pretérito y todo eso, ¿verdad? El pluscuamperfecto y todas esas palabras. Bueno, el pretérito es algo del pasado. Entonces, estos creen que el libro de Apocalipsis ya se dio completamente. La primera vez que lo oí me asusté porque estos hermanos creían que ya todo se dio. Todo lo que aparece en Apocalipsis ya se cumplió y prácticamente todo se cumplió en el tiempo de Nerón, del emperador Nerón de Roma, el tiempo de Domiciano, que fueron unos emperadores terribles. Destruyó en el tiempo de estos emperadores en Roma, en el año 70 después de Cristo, aproximadamente 40 años después de que Jesús ascendió al cielo, vinieron los romanos con el general Tito y destruyeron a Jerusalén por completo y destruyeron el templo. Hoy desde la vieja Jerusalén solamente ha quedado un muro y le llaman el muro de los lamentos y la gente manda oraciones, papelitos para meterlos en el muro de los lamentos. Eso es lo único que sobró de la antigua ciudad de Jerusalén. Entonces ellos creen que todo Apocalipsis ya se cumplió. Y entonces les digo, ¿y ahora qué entonces? No, pues ya estamos prácticamente como en el cielo, ya no hay nada, ya Cristo ya no viene porque Él ya vino. Entonces Jesús ya no viene porque ya todo eso pasó. Entonces ya estamos en el cielo. Entonces ¿qué nos queda? Pues nomás prosperar, prosperidad. Y yo me asusté con eso, pero sabe que no es algo nuevo, porque el apóstol Pablo reprendió y por nombre lo citó a Emineo y Fileto. No Fileto, Mileto, no, sí, Fileto. Emineo y Fileto, ¿saben por qué? Porque ellos decían que la resurrección ya había pasado. O sea, ellos eran preteristas en eso. Ellos dijeron la resurrección ya pasó. Y Pablo dijo, esa es una falsedad terrible, porque la resurrección no ha pasado. Porque cuando suene la trompeta en un futuro, los muertos en Cristo resucitarán primero, la primera resurrección, y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados a un cuerpo glorificado y seremos arrebatados. Así que Pablo les dice, no, la resurrección no ha pasado. Y Mineo y Fileto estaban diciendo, ya pasó, ya se dio. Y así andaban estos hermanos diciendo de que ya todo Apocalipsis ya se dio. O sea que hoy ya prácticamente estamos en el milenio y ya estamos como en el tiempo que Jesús ya vino, y no tiene sentido eso. Incluso ellos son de los poquitos que yo sabía que habían adaptado esto, porque esa interpretación fue perdiendo completamente fuerza y yo ya quedado al olvido. Eso ya quedó al olvido. Esta interpretación de preterista ya prácticamente ha quedado al olvido. Algunos tratan de resucitarla, pero esa ya quedó atrás. Quedamos bien claros que el preterismo ya no tiene bases y casi todas las iglesias lo han abandonado. Pero los alemanes por un tiempo y algunos líderes importantes de la iglesia protestante la agarraron, aunque después se les cayó. Otra interpretación es que es histórico. Todo lo que está aquí en Apocalipsis del 1 al 22 es prácticamente histórico, o sea que se va dando en la historia de la humanidad. Y lo ven de esa manera, no lo ven futurista, no lo ven hacia el futuro, sino que como histórico, no 100% preterista, pero más o menos, y ellos encuentran que esto se ha ido dando en la historia. Debo de decir que Apocalipsis 2 y 3 se puede interpretar históricamente, porque son 7 iglesias y entra exactamente los 6 periodos de la iglesia en la historia: la iglesia apostólica, que sería Éfeso; la iglesia perseguida, que sería Esmirna; la iglesia imperial, cuando Constantino se hace cristiano y cristianiza todo el imperio y nace lo que hoy conocemos como la iglesia católica romana.
de ahí viene la palabra romana, porque para el año 325 Constantino, él cristianizó el imperio y nace lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Esa sería la de Tiatira, y bueno, y así va hasta nuestros tiempos. Y en esa parte yo puedo aceptar que es histórico, que es como histórico, pero no todo el libro. No todo el libro de Apocalipsis no entra en histórico. Otros, el tercer punto es que es espiritual histórico. O sea que casi todo esto ya se dio en la historia y hoy solamente nos quedan unas lecciones espirituales. De lo que está aquí podemos tomarlo como para nuestra vida personal, pero que no se va a dar en un futuro. Ya se ha ido dando y solamente nos queda lo espiritual, que debemos de tomar lo espiritual. Y que es un libro simbólico, porque ya prácticamente es histórico espiritual, y que ya nomás nos quedan los símbolos y lo espiritual. Entonces uno les pregunta, pero ¿y esos símbolos qué quieren decir? ¿De qué están hablando? Y muchas veces no saben cómo contestar, ¿verdad? Porque dicen es simbólico, pero ¿y ese símbolo qué representa? Porque los símbolos representan unas verdades. Y si es simbólico, entonces ¿de qué verdad está hablando ese símbolo? Y ahí es donde varios de ellos patinan y también han ido perdiendo fuerza. Y prácticamente ellos, como ven así, dicen, por ejemplo, dicen que es histórico, encuentran un pasaje en Apocalipsis y dice, este es Martín Lutero, el monje católico que empezó a leer la Biblia y dijo, no está bien lo que está haciendo la Iglesia Católica Romana, hay que regresar a lo que dice la Biblia. Y Martín Lutero quiso que la Iglesia Católica Romana se regenerara o prácticamente se reformara, porque había metido idolatría y un montón de cosas, había metido el purgatorio, el limbo y otro montón de cosas que no aparecen en la Biblia. Entonces Martín Lutero, cuando él empieza a estudiar, él dice, esto no es correcto. Entonces los que tienen esta manera de interpretar dicen, esto que representa Martín Lutero. También dicen, esta otra lo que representa es la imprenta, porque la imprenta fue bien importante. Cuando se inventa la imprenta en Europa, ¿sabe cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. Esa imprenta que fue tan importante para poder educar a la gente, porque ahora se imprimía bien rápido, antes había que copiar letra por letra, y la Biblia se copió así, letra por letra, renglón por renglón, oración por oración, párrafo por párrafo, y tenían que hacerlo pero bien, ¿cómo se llama? Bien específico, tenían que tener mucho cuidado. Pero ahora con la imprenta pues no había problema de fallar, porque nomás escribían uno y lo copiaban, la imprenta. Entonces estos creen de que la imprenta aparece en Apocalipsis, que Martín Lutero aparece en Apocalipsis y otras cosas así que no tienen sentido. Apocalipsis está hablando de otras cosas, pero debido a que ellos lo quieren interpretar de esta manera, es que se han metido en problemas. Entonces, el que nosotros adoptamos y el que varias iglesias adoptan es el futurista, que estas profecías son para el futuro. Es cierto que algunas cosas ya se cumplieron, porque dice el apóstol Juan, cuando recibe la profecía, le dice, vas a escribir de las cosas que son, de las que eran y de las que vendrán. Entonces sí, tenemos unas cosas que ya pasaron, tenemos unas cosas que estaban pasando en el tiempo de Juan, y tenemos otras cosas que van a ser para el futuro. Y nosotros creemos que la mayor parte de esta escritura, especialmente de Apocalipsis 4 en adelante, es todo profético y que viene en un futuro, y creemos que está cerca, en un futuro cercano. A esto nosotros le llamamos futurista, una interpretación futurista, y lo que se le conoce como premilenial, porque está el milenio, los 1000 años que vienen, y le conocemos como el premilenial. Había también una posición que se llamaba postmilenio o postmilenial. Estos creían de que Jesús iba a venir hasta que la iglesia evangelizara al mundo entero. Entonces, cuando el mundo entero estuviera en armonía perfecta, entonces Jesús iba a venir. O sea que la iglesia iba a traer el milenio. Y media vez la iglesia trajera el milenio y hubiera una armonía perfecta, se acabara toda corrupción,
Toda prostitución, toda guerra, toda violencia se tenía que acabar porque la iglesia tenía que establecerse en esta tierra, y al la iglesia establecerse pues se acaba todo el pecado, toda la maldad, y después sí iba a venir Jesús. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, o debido a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta, la iglesia nunca va a evangelizar el mundo entero. Entonces abandonaron la posición de postmilenial. Y ¿sabe a dónde se fueron varios de ellos? Se fueron a otra posición que se llama amilenial, que ni siquiera creen en el milenio, ni siquiera creen que Jesús va a restaurar todas las cosas y va a estar en esta tierra. Y esos han sido las iglesias que se han hecho de la posición liberal o progresista, donde han permitido el matrimonio homosexual y han ido permitiendo las cosas. Y lo que le interesa de Jesús no es la santidad, sino que hay que ayudar a los pobres, el que ayuda a los pobres, al huérfano, a la viuda, y un evangelio social, como le llaman. Entonces las iglesias que se hicieron del evangelio social y que les interesa nada más la parte de ayudar al huérfano, a la viuda, descartan la santidad, descartan el infierno, descartan la segunda venida de Cristo. Ellos adoptaron la idea de amilenial. Van conmigo, les dije que iba a ser un poco duro de entender esto, pero nomás quiero dárselo. Yo sé que hay varios que la están captando muy bien y hay otros que pues esto es un poquito difícil de entender esto. Hay que tener un trasfondo bastante suficiente para poder entender estas cosas. Pero nosotros somos premilenial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sabemos de que Cristo viene antes del milenio, y en dos fases. Lo primero, que es el rapto de la iglesia, y lo segundo, cuando Jesús pone sus pies en el monte de los olivos, en ese valle de Armagedón, y el Señor juzga a las naciones y comienza lo que se conoce como el milenio. Nosotros así lo tomamos, los bautistas, presbiterianos y otros más que son fundamentalistas lo interpretan igualito que nosotros. Ahora, cuando hablamos de la profecía, que en términos teológicos se le conoce como escatología, cuando hablamos de escatología, que son las profecías de los últimos tiempos, debemos de tener mucho cuidado nosotros, debemos tener mucho cuidado, porque esto es algo nuevo, y ahí es donde nos quieren acusar a nosotros. Eso es nuevo, eso es algo reciente, y por lo tanto nos quieren descartar eso. Y en parte es nuevo, pero en parte está en la Escritura. Les cuento esto, mire, quiero que sepan esto. El pastor de los puritanos, que le llamamos los peregrinos, que vinieron en aquel Mayflower, para lo que hoy conocemos como las 13 colonias de Estados Unidos, el pastor de ellos eran ingleses, estaban en Inglaterra, pero se movieron a Holanda debido a la persecución que el gobierno de Inglaterra les hizo. Pero de Holanda se dieron cuenta que no, que necesitaban algo más, y fue donde ellos se dan cuenta que están descubriendo tierras nuevas en el mundo nuevo, como se le llamaba las Américas. Entonces ellos decidieron venir acá para establecer un lugar donde hubiera libertad de religión. Y el pastor de ellos, que se quedó en Holanda, no vino con ellos, les dijo esto, y se lo voy a repetir palabra por palabra. Antes de salir, al grupo que salió de los puritanos, o los pilgrims, como se le dice en inglés también, los peregrinos, les dijo esto. Estas fueron sus últimas palabras: el Señor tiene más verdades en su palabra que revelarnos. Lutero y Calvino nos dieron luz en su tiempo, pero no penetraron todo el consejo de Dios. Estén atentos para recibir la verdad que se les revelará de la palabra escrita de Dios. Y eso fue lo último que prácticamente les dijo cuando subieron al barco. Y les dice: estén atentos, porque Dios va a revelarles de la palabra escrita, no una visión, no que un ángel se aparezca, no, de la palabra escrita. Dios les va a revelar hay más cosas que Dios les va a revelar, porque Martín Lutero, que fue el monje católico que hizo la reforma y donde nacen los protestantes, él dio luz, pero no dio luz completa, no fue para todo el consejo. ¿Sabe que Martín Lutero siguió bautizando a los niños y poniéndoles agua en la frente nada más? Fue hasta más adelante que descubren que la palabra bautismo quiere decir sumergir en agua.
Entonces Martín Lutero descubrió ciertas cosas muy importantes en la palabra que Dios le reveló, pero no todas. Tenía razón este pastor puritano, fíjese, tenía razón en decirles eso. Y Calvino también dio cierta luz. Los puritanos eran tanto luteranos como calvinistas, y por eso tienen una ética de trabajo y una ética de esforzarse, trabajar, invertir, y de ahí es donde nace lo que se le conoce como la ética protestante, donde viene el sistema capitalista de tener propiedad, invertir y tener un sistema capitalista, y de ahí es donde nace esto. Entonces él le dice, Martín Lutero y Calvin dieron luz en el debido tiempo de ellos, pero no penetraron toda la palabra. Vienen otros descubrimientos. Les explico. Cuando Jesús asciende al cielo, Él deja su iglesia caminando fuertemente, pero después, cuando se muere Pablo, Pedro y todos estos, hay como un tiempo de edad sombría en los primeros 100 años de la iglesia, como que si algo sucedió después de que fue destruido el templo en Jerusalén, fueron perseguidos ahora por los romanos. Antes eran perseguidos por los judíos, ahora por los romanos, y entonces empieza como una edad oscura que ya no sabemos bien qué pasó ahí. Pero después miramos que para el año 200 están afirmándose, y en ese tiempo ellos quieren saber, la iglesia quiere saber cuáles son los libros verdaderos de la palabra del Señor, porque están los 39 libros del Antiguo Testamento y están los 27 libros del Nuevo Testamento, y sabe que habían libros como el Evangelio el Evangelio de Maús, o el evangelio de Bernabé, algo así, y otros evangelios. Habían 2 apocalipsis. Entonces ellos dijeron, pero ¿cuál es la palabra de Dios? Entonces tuvieron una reunión, los líderes de la iglesia, ya los apóstoles han muerto, y ellos entonces deciden cuál es el canon de la iglesia. Y el canon, que es la Biblia, tenemos ahí los 39 libros. Los católicos tienen 7 más, como Tobías, Judith, Sabidurías, primero y segundo y tercero de Macabeos, cosa que los padres fundadores de la iglesia no los aceptaron, porque ni los judíos lo aceptaban. Entonces la iglesia pasa por un periodo donde tiene que decidir bien la doctrina de las sagradas escrituras. Esta sagrada escritura es palabra de Dios, y la iglesia tuvo que pasar por ahí para los años 200, y inmediatamente tienen que decidir que si Jesús es Dios o no es Dios, porque se levantaron unos diciendo, Dios no se puede hacer carne, porque si Dios se hace carne, entonces Dios se hace corrupto. Pero entonces, ¿cómo Jesús podía morir? Y empezó el debate de que si Jesús el Cristo es Dios o no es Dios, o simplemente era un espíritu y Dios nunca tomó carne. Y habían diferentes argumentos ahí. Entonces los padres de la iglesia, viendo la escritura y lo que ellos sabían, dijeron, no, Jesús es Dios y Él es hombre, se hizo hombre, porque eso es lo que la Biblia dice. Y quedó el dicho que hoy lo usamos bien abiertamente, y un dicho popular para que la gente entienda: Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Es 100% Dios y es 100% hombre. Y así quedó escrito, ¿verdad? A tal grado que para los años 200 y algo, pues nace el primer credo de los apóstoles, el credo de los padres de la iglesia, donde está bien sólido. A mí me encanta ese credo. Una vez estábamos hablando de los credos, y sabe que un hermano en el instituto, o una hermana se sabía el credo que usa la Iglesia Católica Romana, y empezó a decir el credo de memoria, y lo iba diciendo, y yo, amén, 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 amén. Todo lo que dijo era 100% bíblico. Yo no me lo sé el credo, pero cuando iba haciendo todo eso era doctrina sólida y 100% verdadera. Y los católicos todavía guardan ese credo. Y sería bueno que no solamente se lo memoricen, que lo repitan como un rezo, sino que entiendan las verdades que hay ahí, porque son verdades sólidas. Algunos hermanos se asustaron cuando le dije, no, ese credo está 100%, pero hermano, es católico. No, pero lo que está ahí es 100% verdadero. Ese credo que ellos todavía guardan y le enseñan a su gente, 100%. Ahí no dice que María sea la madre de Dios. Ahí no dice que hay que adorar a María en ese credo. Nada de eso dice. Dice lo que dice la Biblia. Así que me encantó. Eso se dio porque la doctrina estaba siendo atacada.
Entonces se dio primero la escritura, después si Jesús es Dios. En el tiempo de Martín Lutero y de Calvino se dio otra doctrina, la doctrina de la salvación. La salvación se puede comprar, se puede obtener por dar una moneda, como estaba diciendo el Papa León X cuando estaba construyendo la Basílica de San Pedro para los años 1500 y algo. El Papa León X dijo que si usted daba una ofrenda para ese edificio, que Dios lo iba a sacar del purgatorio y que usted se iba a ir directo al cielo. Y entonces habían unos certificados firmados por el Papa, y entonces andaban vendiéndolos por toda Europa para ser salvos, para que usted saliera del purgatorio cuando usted muriera, o para que su padre que había muerto saliera del purgatorio. Entonces el purgatorio y que la salvación se compre con una moneda, o porque yo me vaya de rodillas no sé cuántos kilómetros, que yo pueda recibir bendiciones, la gracia y la misericordia de Dios, porque me voy de rodillas o porque hago esto y aquello, estaba 100% falso. Y ahí es donde viene Martín Lutero y dijo: eso es antibíblico, eso no es verdad, porque la salvación es por fe y es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Gloria a Jesús. Entonces fue quedando clara la doctrina de la salvación. Estamos hablando de hace 500 años atrás, hermanos, porque cuando entra la Iglesia Católica Romana del año 370 y algo, al año 476 ya estaban afincados y estaban saliendo cosas extrañas que no estaban en la Biblia, como la adoración a la Virgen, a los santos, el purgatorio y otras cosas más. Entonces se fue por 1000 años la Iglesia Católica y se fue perdiendo como la escritura. Nadie sabía leer, todo estaba en latín, y además de eso estaba encadenado al púlpito de la Iglesia Católica Romana. Solo los sacerdotes sabían latín, y solo los sacerdotes sabían leerlo. El pueblo no sabía leer, el pueblo ni siquiera entendía latín. Lo único que entendían eran amén, era lo único. Pero de allí no había nada. Entonces Martín Lutero fue el que dijo: esto es incorrecto. La gente debe de entender la palabra de Dios, y la gente debe entender que la salvación no es por obra. Y cuando él tuvo el debate con la gente del Papa, con los abogados del Papa y los intelectuales eruditos católicos, cuando ellos le preguntaron: ¿y cuál es tu autoridad? Porque ellos decían: nuestra autoridad es la Iglesia Católica Romana, nuestra autoridad es el Papa. ¿Y cuál es tu autoridad?, le dijeron a él. Y él les dijo: mi autoridad es San Pablo, el apóstol Pablo, y mi autoridad es la palabra del Señor, porque aquí está escrito, ¿verdad? Entonces ahí nace la reforma, ahí es cuando nosotros nos separamos de la Iglesia Católica y viene lo que hoy son los protestantes o los evangélicos. Entonces allí se dio una nueva doctrina. Por eso es que este pastor le dijo a los que venían a América: estén pendientes, porque van a recibir palabra de Dios, otras verdades van a salir a la luz y van a ser de la palabra. ¿Sabe qué pasó? Después los bautistas, leyendo, se dan cuenta de que no hay que bautizar ni a los niños, porque el bautismo es para arrepentimiento de pecados, y dice la Biblia que el que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces ellos dijeron: el bautismo no es para los niños, y además que el bautismo no es con un poquito de agua. El bautismo quiere decir sumergir, y Jesús fue a Juan al Jordán donde había mucha agua, o sea que necesita mucha agua para meter a la gente al agua. Si no, con un vasito de agua hubiese estado Juan el Bautista, el que pasaba: te bautizo, y hubiera estado en Jerusalén bautizando a la gente con un cántaro de agua, con un barril de agua, como el Chavo del Ocho, ya me imagino, ¿verdad? Pero no, Juan el Bautista tuvo que ir al río de Jordán, donde había suficiente agua, porque la gente tenía que ser sumergida. Y Jesús fue sumergido, y cuando salió del agua, cuando él sale del agua, la paloma descendió del cielo, que en forma de paloma, el Espíritu Santo, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Gloria a Jesús. Entonces tenía razón el pastor de los puritanos en Holanda, inglés pero viviendo en Holanda. Tenía razón. Dios les va a seguir revelando, porque lo de Calvino y Martín fue luz, pero Dios va a revelar más cosas. Y Dios les reveló aquí en Estados Unidos a estos bautistas que el bautismo es por sumergir y no a los niños. ¿Sabe qué más les reveló a los bautistas? De que las lenguas, la profecía,
no era para el tiempo de los apóstoles, porque en el tiempo de la Iglesia Católica Romana se perdió el bautismo del Espíritu Santo y fuego y hablar en otras lenguas. Y le dijo el tesorero a aquel papa por los años 700, 800 por ahí, le dijo el papa, le dice al tesorero cuando estaban contando todas las limosnas y las ofrendas, le dijo el papa: ya no podemos decir como dijo el primer papa, Pedro, como dijo San Pedro, ya no podemos decir no tengo oro ni plata, porque así le dijo cuando el que estaba pidiendo limosna le dijo a Pedro y a Juan, y Pedro supuestamente es el primer papa, y le dijo: dame una limosna, y Pedro se le queda viendo a los ojos y le dice: no tengo oro ni plata. Entonces el papa dice: wow, ya no podemos decir no tengo oro ni plata, porque mira la cantidad de plata que tenemos. Y le dice el tesorero: sí, pero tampoco podemos decir levántate y anda, ¿verdad? Porque Pedro le dijo al paralítico: levántate y anda, y el hombre de 30 y algo años de ser inválido, se le enderezaron sus pies y empezó a caminar, un milagro extraordinario, ¿verdad? Tenía razón el tesorero del papa. Se perdió el poder y la unción del Espíritu Santo. Entonces empezaron a decir: no, es que el bautismo del Espíritu Santo y fuego, el hablar en lenguas, las sanidades, las profecías, las visiones, todo eso quedó atrás. Eso quedó en el tiempo de los apóstoles. Pero unos bautistas leían la Escritura y decían: no, pero es que aquí dice que el Señor los va a bautizar y que van a hablar en nuevas lenguas y que va a haber profecía, palabra de ciencia, sanidades. Y ellos empezaron a orar, un grupo de afroamericanos en Los Ángeles, en la calle Azusa, en 1906, hermanos. 100 años, estamos en el 2020. En el 1906, hace 100 años, ¿más cuántos? 14. Hace 100 años, 114 años, descubrieron otra doctrina, que es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y fuego, la doctrina del Espíritu Santo, que nos da dones espirituales extraordinarios, y fueron investidos del poder. En 1916, 10 años más tarde de eso, nace nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, que hablan en lenguas, profetizan, y así empezaron a nacer muchas iglesias que hablan en lenguas, tienen profecía y tienen los dones, incluyendo Asamblea de Dios, Iglesia de Dios de la Profecía, el LIM Guatemala, el LIM El Salvador, Llamada Final, y bueno, y se va por todo el mundo. Los bautistas fueron los que recibieron eso, pero como varios bautistas no estaban de acuerdo, entonces de ellos nace lo que hoy le llamamos el movimiento pentecostal de los bautistas. Tenía razón el pastor de los puritanos de decirle: Dios va a dar otras revelaciones que vienen de la palabra, estén atentos. Tenía toda la razón. Y viene de la palabra, porque eso de hablar en lenguas, profetizar, no es algo nuevo que nos hemos inventado. Esto está aquí, amados hermanos. Y no solamente está acá, tenemos la experiencia nosotros de hablar en lenguas, de profetizar, de sanar enfermos y de que se den milagros y prodigios en nuestros medios. Eso es así. Y eso está recién. ¿Se dan cuenta? 114 años nada más. Porque en el tiempo de la Iglesia Católica Romana se perdió y tuvo que volver a salir esto. Y también lo de escatología es algo nuevo. Para la Primera Guerra Mundial toda la gente se asustó, seguida de la Gran Depresión, una hambruna y una situación en todas partes, incluyendo Estados Unidos, the Great Depression. Eso asustó a medio mundo. Y después vino la Segunda Guerra Mundial, que terminó de asustarlos. Y desde allí nos hemos estado esperando la Tercera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo terminó? 1948, 47 por ahí, antes de los 50, poquito antes de los 50. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. Los jóvenes piensan que eso era cuando los dinosaurios andaban en la tierra. No, eso está allí nomás. Eso está allí nomás. Hace, ¿qué? 60 años. Eso está ahí. Entonces es cuando empieza la iglesia cristiana. Y fíjese que en Estados Unidos es que se han dado estas cosas. Tenía razón ese pastor puritano en decirle de las cosas que Dios iba a empezar a revelar. Y Dios ha usado a Estados Unidos para estas cosas, porque el bautismo del Espíritu Santo y fuego se da en Azusa, Los Ángeles, California. Y hay periódicos, los periódicos de esa época,
con fotos y eso de campañas de sanidad, la gente se levantaba de la silla de ruedas, la gente era libertada de demonios y unas cosas extraordinarias que los periódicos de Estados Unidos tuvieron que cubrirlo, porque era demasiado poderoso, era algo extraordinario lo que pasó y quedó en la historia de Estados Unidos ese gran avivamiento de Azusa y el nacimiento de lo que es el movimiento pentecostal, o algunos le dicen Pentecostés, y algunos ni saben cómo se llama, pero ellos saben que hablan en lenguas y profetizan, son parte del movimiento pentecostés o pentecostal, ¿verdad? Así es que, y ahora se ha ido formando lo que es la profecía, la escatología, pero igual que el bautismo en agua, igual que la salvación que Martín Lutero y Calvino hablaron, igual que el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, todo está aquí escrito, todo está aquí, no está fuera de la Biblia, sino que son revelaciones que el Señor ha ido dando porque se perdió por un tiempo. Entonces, de igual manera, nos han querido acusar de que nosotros los futuristas o los premileniales es algo nuevo, dicen. Y por lo tanto no hay que creerlo, pero déjeme decirle que el apóstol Pablo esperaba la venida de Cristo Jesús. Y usted lee el libro de los Hechos, lee las epístolas y usted se dará cuenta que estamos en toda la razón de que Jesús viene por segunda vez, y está aquí claro en Apocalipsis mismo que Jesús vendrá. Y que después de que Él venga a esta tierra va a haber un periodo de 1000 años que aparece aquí en Apocalipsis, y no solo acá, lo habla Isaías, lo habla Ezequiel, lo habla Daniel, lo habla Zacarías y otros más, Joel, mencionan todo eso, y vienen los 1000 años sobre esta tierra. Así es que les quería decir bien esto. ¿Sabe que Mr. Luz era el editor de Times Magazine en San Francisco? Editor de Times Magazine, editor de Life Magazine y de Fortune Magazine. Un hombre extraordinario. Imagínense Times, todavía Times sigue bien fuerte, Life más o menos, pero Times Magazine sigue fuerte. Tuvieron un editor que se llamaba Mr. Luz, el más famoso de todos los editores que han tenido, y sabe que él era hijo de un presbiteriano misionero en la China. Cuando él era niño, él estuvo en la China de misionero con su papá, pero él y su papá eran bastante educados, muy educados y eso. Entonces ellos se burlaban de los otros misioneros que llegaban a la China y alrededor del mundo, que eran premileniales como usted y yo, y decían: los premileniales son bastante ¿cómo se le llama esto cuando se hacen se me fuerza la palabra, pero es cuando se van como al extremo y son bastante, a ver si me viene la palabra después. ¿Cómo? No exagerados, pero extremistas, legalistas, y aquí hay varias palabras, pero bueno, gracias, me dieron varias palabras, ahorita se me va a venir. Así funciona el cerebro. Ya va a llegar por ahí, espérense un segundito. Bueno, entonces dijo este Luz que él creía que esos misioneros premileniales eran fanáticos, ahí está la palabra, eran fanáticos. Entonces, cuando él ya estaba bien anciano, ya es el editor de Times Magazine, de Life Magazine y de otros en San Francisco, se ha alejado bastante del evangelio, pero ya casi para morir, él dijo eso: mi papá y yo nos burlábamos de los premileniales porque ellos eran postmileniales, de los que después se hicieron al liberalismo, y después ahora sus iglesias permiten el homosexualismo y todo. Entonces él después, cuando ya está a punto de morir, dice: tal vez tenían razón los premileniales, mi papá y yo nos burlábamos de ellos porque eran muy fanáticos, así, sin letras, porque ellos eran bien estudiados, ¿verdad? Bien intelectuales y todo. Pero después él dijo: pero quizás han de haber tenido razón los premileniales. Eso lo dijo antes de morir, un gran editor de Times, Life y Fortune Magazine. Así es que él consideró: puede ser que los premileniales, nosotros, puede ser que tengan razón. Y yo creo que sí, porque a nosotros nos apoya la palabra de Dios. Yo no creo que Dios apoye el liberalismo entre los cristianos, de permitir el homosexualismo, el aborto y todas esas cosas que se están dando, y concentrarse en un evangelio social. Ayudemos a los pobres, al necesitado, y no hablemos de la santidad, de la salvación, de la regeneración, de que Cristo viene y de que hay un infierno verdadero.
y que hay un cielo. Yo no creo que eso es correcto. Y él al final lo consideró. ¿Será que los premileniales tenían razón? Aquí pongo el paréntesis, se acabó. Se fijaron, como de media hora el paréntesis que lo llevé para darles esa base que no les di la semana pasada. Es que la introducción de Apocalipsis hay que tomar unas 10 semanas para dar la pura introducción, pero bueno, aquí ahora regresemos a esto de las bienaventuranzas. Miramos esta que dice: bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro, ¿verdad? Bienaventurado el que guarda, y es profecía, es futurista. Por eso quería decirles, nosotros somos futuristas, somos premileniales, y de esta manera miramos la escritura. Vayamos entonces a la primera bienaventuranza. Ya la leímos en Apocalipsis 1, pero hoy no vamos a ir a la que sigue después, que está en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 1 decía: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. ¿Se acuerda? Esta palabra, esta revelación. Y ahora en Apocalipsis 14, versículo 13, miramos esta otra bienaventuranza. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que mueren en el Señor. En el tiempo que Juan escribió, hay una gran persecución de parte del Imperio Romano contra la iglesia, persecución que se va a dar hasta que Constantino, emperador romano, firma el edicto de tolerancia, dejan de perseguir a los cristianos y más bien se hacen cristianos, y nace la Iglesia Católica Romana. Pero cuando Juan está escribiendo, los romanos están persiguiendo a la iglesia de Cristo ferozmente. Entonces allí en el 14 Dios le dice a la iglesia: bienaventurados los que mueren en el Señor. En medio de toda persecución, en medio de todo, pero si están en el Señor, van a descansar con Él, van a descansar de sus trabajos, porque su obra de ellos les sigue. Todo lo que han trabajado no es en vano. Eso Dios les va a recompensar y les va a bendecir. La iglesia de Cristo hoy mismo se encuentra en una persecución severa. Nosotros en Estados Unidos no la miramos, y gracias a Dios por eso. En Latinoamérica muy poco. El otro día leí un artículo que la iglesia de Chiapas salió con un gran cartel a marchar y a pedirle al nuevo gobernador del estado de Chiapas que por favor examine las leyes de México, porque en México hay libertad de religión, pero la iglesia en Chiapas ha estado siendo perseguida. Los han matado, los han perseguido, los han maltratado. Otros chapanenses los han perseguido porque ellos se han convertido a Cristo y han dejado el catolicismo para seguir a Cristo Jesús, y hemos tenido una persecución de esa iglesia por varias décadas ya. Porque yo recuerdo esto ya más de 15 años, escuchar de la severa persecución contra nuestros hermanos en Chiapas, y que México lo esté permitiendo es cosa terrible, porque México en sus leyes dice que hay libertad de religión. Nosotros estamos predicando en Tuxpan, Michoacán, que es un estado bien católico, pero la gente es amable, la gente sabe que somos cristianos y nos respetan y no nos dicen nada y nos dejan tener el culto de la manera que nosotros lo celebramos. En Michoacán yo no me he encontrado con una persecución contra la iglesia, pero Chiapas sí. No se diga Corea del Norte, no se digan los países musulmanes, Irán, Irak, todos esos países, la India y en África, una persecución tremenda. Pero qué bueno que nuestros hermanos pueden leer Apocalipsis 14, 13, donde dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Pero no solamente la iglesia perseguida, a usted y a mí que somos parte de los que estamos en el Señor. Quizás nosotros nunca recibamos persecución. Yo he presentido que yo sí voy a pasar persecución. Yo he presentido eso. Y para mí sería un privilegio morir como mártir por predicar el Evangelio. Y por eso sé que no estoy aquí toda la vida, no voy a pasar en Bakersfield. Va a venir un tiempo que yo tengo que salir a predicar a otra parte del mundo. Y yo he sentido eso, pero si nunca me sucede, pues gloria a Dios, aunque yo quisiera que se me diera, no sé lo que estoy pidiendo, puede ser que después diga, no, mejor no. Pero si no se nos da la persecución a nosotros, pues gloria a Dios. Pero siempre dice que nuestras obras nos van a seguir. Y sea lo que hayamos hecho para el Señor aquí,
Todo lo que hemos hecho. Dice que hasta un vaso de agua que le hemos dado a un siervo de Dios, hasta eso el Señor nos va a recompensar. No se diga el esfuerzo que hacemos porque la obra del Señor avance. Así es que gloria a Dios por eso. En Apocalipsis 20 aparece en el 19, perdón. Vamos en orden. El 16 tengo otra bienaventuranza. Ahí cerquita del 14 al 16. El 16:15 dice esto: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que lava y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que bienaventurado para el que hace dos cosas: que vela, que está vigilante, que está atento a los tiempos y a lo que está pasando, y está velando. O sea, no se ha descuidado como aquellas vírgenes que se descuidaron las 10, se durmieron, pero 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las 5 tenían aceite en sus lámparas, entonces las otras no tenían, y cuando vino el esposo estuvieron en serios problemas. Bienaventurado el que vela, el que está sobrio, el que está pendiente de la venida de Cristo Jesús. Y segundo, que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y sabe que el velar y el estar vestido como que se va de la mano es algo psicológico. Fíjense que cuando uno tiene el primer día de la escuela, y es su primer día de la escuela, y el niño está bien nervioso porque va a ir a la escuela, y se sueña que está en la escuela y que anda en calzoncillo y con tenis en medio de la escuela y no hay donde cubrirse de todos los compañeros, ¿verdad? O peor, desnudo completamente. Y a los adultos también nos pasa, ¿verdad? Nos toca ir a un lugar nuevo y nos sentimos y soñamos que estamos desnudos y avergonzados ahí en el sueño. Y eso es porque como que sí es falta de preparación. Y yo por veces me he soñado así. Y me sueño que estoy como semidesnudo y queriéndome tapar y todo eso, y le he contado a Cecilia algunos de los sueños. Y el otro día soñé que estaba como bañándome, está como la convención regional, pero me estoy bañando y pasan por la ventana algunos hermanos y yo ahí todo avergonzado. Pero después estoy ya como caminando con los ejecutivos y como todavía con el sentimiento de que estaba desnudo, pero cuando voy caminando tengo una túnica, así como hasta abajo de las rodillas y hasta por aquí la túnica. Y le digo a Cecilia, qué bueno que por lo menos hoy me soñé con túnica. Le digo, porque siempre me sueño desnudo por en veces, ¿no? Y hoy con túnica. Estaba raro porque todos iban de corbata y de saco y yo con una túnica, daba vergüenza también, pero por lo menos estaba cubierto. Y le digo a Cecilia, entonces, y tiene que ver con el estar preparados, ¿verdad? Cuando uno no se siente preparado, se sueña desnudo. Entonces, dice acá, el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, que lo vean desnudo. Bienaventurado. Hay una bienaventuranza para ellos. Sabe que esto de guardarse y tener cuidado, el Señor se lo dice a la iglesia en Apocalipsis, a estas 7 iglesias, y a nosotros también, pero ellos en Roma tenían una situación bien terrible, y era de que había un libertinaje bien tremendo. Había homosexualismo, eso era rampante y estaba al orden del día. Y tantas cosas. Además había que adorar al emperador. Entonces todos tenían libertad de religión. Cualquiera, incluso hasta había un lugar ahí para el Dios no conocido. Permitían todas las religiones del mundo, excepto a los cristianos. A los cristianos los perseguían. Entonces estaba bien raro que con todas las religiones no tenían problema, pero sí con la fe en Cristo Jesús. Entonces el cristiano tenía que mantenerse fuera de la inmoralidad. Había prostitución a la orden, era legal. Incluso habían templos como la de Éfeso que usted podía ir a pagarle a una prostituta, tener relación sexual con ella para levantar fondos para ese templo, para la adoración de Diana. Y eran prostitutas sagradas. 1000 prostitutas tenían que tener siempre para todos los miembros de esa iglesia que quisieran colaborar con la iglesia de Diana en prostitución. Imagínese usted qué corrupto estaba el mundo en aquel entonces, el homosexualismo, todo. Y la iglesia tenía que mantenerse en medio de eso. Fíjese que es bien extraño que los emperadores más conservadores de Roma
fueron los más perseguidores de la iglesia. Marco Aurelio y otro montón, los 5 emperadores conservadores que lograron llevar a Roma a la gloria antigua de que ellos tenían en el tiempo de Augusto César. Ellos eran los más que atacaban a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia quería mantenerse y ellos querían que Roma fuera como antes. Y los emperadores liberales eran los que no perseguían a la iglesia, les daban chance, porque los liberales estaban abiertos a todas las religiones, incluyendo a los cristianos de aquel entonces. Y los conservadores eran los que perseguían a la iglesia. Y eso eso está en la historia. Pero en Israel, en el Antiguo Testamento y en Estados Unidos, que se tienen similitudes, es al revés. Fíjese que en Israel, cuando se dio el rey de los más liberales que hubo, Acab, que estaba casado con Jezabel, esos eran bien liberales porque permitieron todo, el homosexualismo, la adoración a todos los ídolos, y a tal grado llegaron que a poner a sus propios hijos a quemarlos en Moloc. Hoy miramos el aborto y estamos viendo el aborto parcial, que eso eso es no ser civilizado de verdad. Y así estaban uncivilized, que ponían sus niños recién nacidos en las manos de ese ídolo, con las manos bien calientes, y allí quemaban a sus hijos. Eso se dio más en el tiempo de Acab y Jezabel. Bien liberales, permitieron muchas cosas. Y ¿sabe qué sucedió? Mataron a todos los siervos de Dios, los persiguieron. Y Elías, cuando Dios habla con él, dice: solo yo he quedado. Han derribado tus altares, han matado a tus profetas, a tus sacerdotes, y solo yo he quedado. El Señor dice: no, hay 7,000 que no han doblado rodillas y no han besado a los ídolos, no han besado a Baal. Entonces los reyes liberales de Israel persiguieron a los que querían mantenerse al Señor, pero los reyes conservadores como Josafat, Ezequías, Josías y otros más, esos más bien sacaban el homosexualismo, quitaban eso de matar a los niños en las manos de eso y limpiaban el país, y ellos no perseguían al pueblo del Señor porque ellos eran conservadores. Y lo mismo pasa acá en el tiempo de Barack Obama, cuando tuvimos un presidente bien liberal que se le dio, él promovió tanto a Planned Parenthood, el aborto, promovió tanto el homosexualismo increíblemente, y llegamos a unos niveles altos de homosexualismo. ¿Y sabe qué pasó? Persecución a la iglesia. Fue en el tiempo que a 5 pastores de Houston, Texas, les pidieron los textos, los emails, los bosquejos, porque los iban a acusar de hate speech. Fue en el tiempo que a un niño de Palmdale le dijeron que no predicara en la escuela, empezó a predicar en el andén, y un policía llegó a tocar la puerta y le dijeron: niño, usted no puede estar predicando en la escuela ni en el andén de la calle. ¿Y a dónde está la libertad de Estados Unidos, la libertad de religión? Fue en el tiempo de él que a una señora de 70 años de edad casi la echan presa, no la echaron presa, le tuvo que pagar más de $200,000 en multas por no haber hecho un pastel a una pareja homosexual porque ella era cristiana y no quería hacer el pastel. Y yo digo, acá los liberales son los que persiguen a la iglesia y los conservadores son los que dan la libertad, igual que en Israel. Pero en Roma eran los liberales los que le daban chance a la iglesia, y los conservadores, que casi siempre son los conservadores los que levantan al país, casi siempre. Igual en Roma, los 5 emperadores conservadores son los que levantaron a Roma, pero eran duros contra la iglesia. Los reyes conservadores de Israel son los que levantaron la nación en finanzas y en todo, y los liberales como Acab y todos los demás echaban a perder la nación. Y Estados Unidos es igual. Los liberales echan a perder la nación y los conservadores son los que levantan a la nación, y son los que están en contra de la persecución de los cristianos. Y hay más libertad para orar y para hacer lo que sea. Digo esto porque yo creo que Estados Unidos al final va a terminar por destruir la misma nación como le pasó a Roma, y va a terminar como Israel, que al final Israel y Judá tuvo que ser juzgado porque le dieron a un desenfreno en el libertinaje, y eso antes de que Cristo venga. Yo no sé cuándo esto vaya a ser, pero yo creo que va a venir un tiempo de persecución. Ahorita no, ahorita se siente libertad, pero va a venir un tiempo, otro presidente como Barack Obama o peor, que sí va a lograr poner la ley que quieren poner de hate speech, donde yo ya no voy a tener la libertad de predicar esto libremente, porque me van a decir: eso es hate speech, tú estás promoviendo odio y usted se me va preso. Usted no quiere casar a una pareja homosexual, usted está promoviendo racismo, bigotry, y es un homophobic.
entonces usted se me va a ir preso porque usted es una amenaza para la nación y la libertad de la nación. Viene el día, en el tiempo de Barack Obama estábamos allí, pero viene el día, no soy profeta, pero marquen esto porque viene el día cuando eso se va a dar en Estados Unidos, y que Dios tenga de nosotros misericordia, que Dios tenga de nosotros misericordia. Pero si eso se da, bienaventurados los que mueren en Cristo, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Gloria al Señor. Que Dios tenga de nosotros misericordia y nos ayude a estar velando, a tener nuestras ropas vestidos con ropas blancas. Dice, para ir concluyendo, porque el tiempo avanza, la tercera, ahora sí vayamos al 19, Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Jesús habló de eso en sus parábolas y dijo de que había un rey que quería hacer unas bodas para su hijo y invitó a ciertas personas, pero no aceptaron. Uno dijo, yo estoy ocupado, yo me acabo de casar, yo tengo que ir a ver el terreno que compré, yo tengo que ir a probar estas yuntas de bueyes, y no fueron. Entonces dijo el rey, vayan y llamen a todos, a todo el pueblo, vengan, y vengan cojos y vengan de todo a la fiesta. Y bienaventurados los que fueron llamados y los que llegan, porque unos son llamados pero no vienen, ¿verdad? Pero los que llegan. Y uno estaba allí en la fiesta y lo ven de que vino a la fiesta, pero vino en ropa no adecuada para una boda. Venía en pantuflas, en shorts y con una hawaiana ahí bien tranquilo. Y le dijeron, pero ¿no te das cuenta que todos andan de saco y con corbatín o de corbata? Y tú cómo entraste sin estar vestido para las bodas. Y dice que lo amarraron y lo echaron fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Bienaventurados los que son llamados, pero hay que estar vestidos para la ocasión. Y eso habla de la santidad, de la justicia, de la rectitud. Gloria a Jesús. El versículo 20, capítulo 20, versículo 6, dice, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dos cosas bien importantes acá. El que tiene parte en la primera resurrección. Está la primera resurrección. Y la primera resurrección son los que mueren en Cristo. ¿Sabe que hay dos resurrecciones y hay dos muertes y hay dos nacimientos? Y quiero que lo entiendan acá. El primero, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi mamá y nacer por segunda vez? Te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Hemos nacido naturalmente, pero hay que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador, y ahí somos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Born again Christians, nos dicen por ahí. Nacidos de nuevo, cristianos nacidos de nuevo. Hay que nacer 2 veces. Si usted nace 2 veces, nomás va a morir una vez. Una vez. ¿Por qué? Porque va a morir físicamente, pero va a resucitar para no morir nunca más. Pero hay una segunda muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación de la parte espiritual de nuestra vida con la parte física. Entonces, cuando uno muere, prácticamente es que el espíritu y el alma salen de uno y el cuerpo cae como un costal de papas, ¡boom!, sin nada adentro, ¿verdad? Muerto. Se separó la parte espiritual va a Dios que la hizo, así dice la Biblia. Y unos van a estar con el Señor y otros van para el infierno. Entonces, la segunda muerte también es una separación, pero es la separación de Dios con uno por la eternidad. Esa es la segunda muerte. Cuando un hijo se porta mal y avergüenza a los padres, ¿sabe cómo dice ese papá, esa mamá? Ya no eres mi hijo, tú estás muerto para mí, así le dice. O sea, una separación. Y hay padres que han separado a sus hijos. Tú estás muerto para mí, vete, no te quiero ver más. Y están ahí sin reconciliarse.
Entonces la muerte es una separación, ¿entienden? La parte espiritual de la parte física se separa y cae muerto. La muerte en las familias, en el caso de que estás muerto para mí, pero al final hay una muerte eterna, la segunda muerte. Entonces los que estamos en Cristo ahorita, si morimos, estaremos con Dios por la eternidad. Pero si usted invita a alguien, mira, Dios le ama y no quiere estar, no quiere saber de Dios, no quiere estar cerca de Dios, no quiere saber de Dios, no quiere saber nada de la palabra ni de Dios, ¿sabe qué pasa cuando muere? Entonces se le va a cumplir lo que él quiere, estará separado de Dios por la eternidad. Y el único lugar donde uno puede estar separado de Dios por la eternidad se llama infierno. Entonces la segunda muerte es estar separado de Dios por la eternidad. ¿Entendieron eso? Esa es la segunda muerte, separado de Dios. Entonces el que nace de nuevo nomás va a morir una vez, pero el que no nace de nuevo, nomás nace una vez físicamente y nunca nace de nuevo, va a tener dos muertes, la muerte física y la muerte eterna. Pero el que nace dos veces, nace físicamente y nace del Espíritu de nuevo, nomás tendrá una muerte, porque la segunda muerte no tiene parte ni suerte con él, no tiene potestad de él. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para los que están en Cristo. Vamos a resucitar cuando suene la trompeta. La segunda resurrección se da hasta después del milenio. Después del milenio, por eso es que dice acá van a estar 1000 años con él, porque después del milenio, de los 1000 años, se da otra resurrección, pero es la segunda resurrección y esa es para decirles, ustedes van a ir al infierno por la eternidad y el infierno es echado al lago de fuego por la eternidad. Esa es la segunda resurrección. Espero que fueron conmigo. Hoy venía bien cargado de información esto, ¿verdad? De enseñanza. Y nos vamos de un fuerte aplauso al Señor. Y nos vamos a las últimas dos que tenemos acá en Apocalipsis 22. He aquí, vengo pronto. Versículo 7, Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Bienaventurado quiere decir dichoso, afortunado. Eso es la palabra bienaventurado. Y dice el 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el último se encuentra en el versículo 14, aquí en Apocalipsis 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. El Señor dice, venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Si fueren negros, el Señor los va a limpiar como la nieve blanca. Estemos a cuentas, dice el Señor. Él quiere limpiarle sus pecados. En inglés me gusta, porque en inglés dice, come and let's reason together. Let's reason, porque nuestro Dios es un Dios de razonamiento. Y en español no dice reason, sino dice a cuenta, que es prácticamente lo mismo. Hagamos una cuenta que sea lógica. La matemática, 2 más 2 es 4. Eso no hay, eso es reason, eso es lógica. So let's come and let's reason together. If your sins were black or red, I'm going to clean them and you're going to be white as the snow. Así dice el Señor. Estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros, fueren rojos, fueren sucios, yo te voy a limpiar con la sangre de Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Démosle fuerte ese aplauso al Señor y inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra haga efecto en cada corazón y en cada mente. Así como están orando, mediten en lo que hemos hablado. Y yo quiero hacer la invitación, si hay alguien acá que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decirle, Señor, perdona mis pecados. El Señor dice, bienaventurado el que lava sus vestidos, porque va a tener parte con Él, porque va a entrar a la santa ciudad de Él, a la eternidad. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre usted. ¿Hay alguien acá que quisiera entregar su vida a Jesús? ¿Hay alguien acá que quisiera decirle, Señor, perdona mis pecados? Yo te recibo, yo te acepto. Hoy es el día de salvación. Levante su mano. Desde aquí voy a ver su mano levantada si usted quiere aceptar a Jesús y vamos a hacer una oración especial por usted. ¿Hay alguien que quisiera reconciliarse y aceptar a Jesús? Gloria a Dios. Vamos entonces a ponernos en pie. Vamos a abrir el altar si hay alguien que está en una necesidad.